Un poco es esa parte y por eso invitamos a mujeres y hombres integrantes de diferentes disciplinas que engloban las culturas y las artes de Tamaulipas. Es curioso porque, no sé si ustedes sepan, pero la Secretaría de Cultura, la instancia de Cultura y Arte de Oaxaca, dado que Oaxaca es un estado con mucha población indígena, es decir, con muchas culturas y con muchas artes, decidió poner así, Secretaría de Culturas y Artes. Es decir, no dando la idea de que solamente hay una cultura y un arte. Y algo de lo que, por ejemplo, en Elefante Blanco quisimos visibilizar y hemos estado visibilizando es, por ejemplo, ¿ustedes consideran que en Tamaulipas hay indígenas? ¿Sí? Pues bueno, es curioso y que mucha gente o que alguna gente opine que no hay población indígena, que aparte lo indígena lo vinculen con que sean población nacida indígena en este estado. Y por ejemplo, nosotros justamente publicamos una información con datos del INEGI. Ya me dijeron que sí creen que hay indígenas. ¿Creen que haya hablantes de lenguas indígenas en Tamaulipas? Pues sí, justamente con el INEGI menciona que hay, ahora les digo, en Reynosa, por ejemplo, hay 6,216 hablantes de lengua indígena. En Altamira hay más de 3,000. En Tampico hay más de 2,500. En Nuevo Laredo hay más de 1,700. En Ciudad Madero hay más de 1,500. En fin, hay una comunidad de pueblos indígenas muy grande en Tamaulipas, en el sur. Hay muy grande, una población muy grande. Por ejemplo, la lengua indígena que más se habla en Tamaulipas es el náhuatl, con 11,067 hablantes. El huasteco o tenec, con 5,241. El totonaco, con 2,635. El zapoteco, que es una lengua de Oaxaca, pero la migración ha sido muy fuerte, hay 573. De la lengua otomí, 410. Mazahuas, 407. En fin, pueden encontrar la nota si ustedes la buscan en Elefante Blanco y le ponen pueblos indígenas en Tamaulipas, a manera de pregunta, conoce cuáles habitan y las lenguas que hablan en cada municipio. Es parte, digamos, de la discusión que queremos detonar aquí en esta charla y nos acompañan en esta charla, pues, personajes, digamos, de diferentes iniciativas, de diferentes posiciones dentro de la comunidad cultural, y nos parece bastante importante que hoy estén por aquí. Se los presento en un momento. Ya por aquí me voy a aplastar. Se los presento y es... perfecto. Bueno, entonces tenemos el intro, vamos a dejar el intro. Yo me voy a hacer por acá porque no se va a ver la pantalla. Y recuerden, nada más recordarles, los que creen, si ustedes creen que hay alguien que le puede interesar, que entre al Facebook y que busque Elefante Blanco MX y ahí va a encontrar la transmisión en vivo de todo lo que hoy va a pasar y también lo que pasó ayer. Ayer, por ejemplo, para quienes no acudieron, estuvo por aquí Carmen Aristegui en un enlace vía remota. Estuvimos platicando con Carmen Aristegui sobre la polarización. Y bueno, pues sin más, vamos a dar entrada a esta primera charla de este segundo día del Festival contra el Olvido. Las manifestaciones de la cultura en Tamaulipas es plural y por lo tanto también debería serlo en los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado con las culturas y las artes de Tamaulipas? En esta charla nos acompaña
Héctor Romero Lecanda, gestor cultural y comunicador, Amparo Berumen, escritora, fotógrafa, promotora cultural y fundadora de Café Cultura, Marvin Huerta, presidente de la Asociación de Cronistas de Tamaulipas, y Angélica Gallegos, artista visual. Bienvenidos a nuestra mesa de conversación sobre las culturas y artes en Tamaulipas. Pues bueno, justamente les pido un aplauso para las y los participantes de esta mesa. Personajes de distintas regiones de Tamaulipas, creo que es la mesa que más tenemos de diferentes lugares y eso está también muy bien. Héctor Romero Lecanda, gestor cultural, comunicador de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Angélica Gallegos, también artista visual de aquí de Tampico, Tamaulipas. Amparo Berumen, quien es fundadora de Café Cultura, quien es escritora, columnista del Sol de Tampico, fotógrafa. Amparo. Y nos parece muy importante y agradecemos bastante que haya hecho el esfuerzo de venir Marvin Huerta, quien es presidente de la Asociación de Cronistas de Tamaulipas. Él es de Antiguo Morelos, ahí cerca del Mante. Y es bastante importante que esté por aquí Marvin en esta mesa. Como les decía al inicio, hace ratito, pues bueno, no hay una sola cultura, es un Tamaulipas muy plural en manifestaciones artísticas y culturales, en lenguas indígenas, en historia. Y preguntar primero, digamos, a Marvin, por ejemplo. Esta va a ser una ronda de pregunta igual. ¿Tú con qué ser tamaulipeco te identificas? Es decir, ¿con qué identidad tamaulipeca? ¿Cuál es tu identidad tamaulipeca? Pues ahora sí que Tamaulipas es una amalgama de culturas. Por mi zona, estamos en la entrada de la Huasteca Tamaulipeca por el lado de San Luis Potosí, pero también me identifico mucho con lo norteño, con la música norteña, la música huasteca. Pienso que yo toco el acordeón de botones. Siento que Tamaulipas es muy diverso y a lo mejor yo estudié en Victoria, vivo en Antiguo Morelos, es una amalgama de... No estoy definido al 100%. Ven, es lo complejo, por ejemplo, del tema de la migración, solamente para hablar de eso, ¿no? Él es de Antiguo Morelos, pero fue a Victoria. Ahora vete, vamos a ver con alguien que es Amparo, que es de Zacatecas y vino y está vecindada completamente como tamaulipeca y como tampiqueña. ¿Tú cómo te identificas? ¿Con cuál de las identidades de Tamaulipas te identificas? Pues bueno, me identifico, para contestar así en directo tu pregunta me identifico mucho con la música porque también en Tamaulipas hay algo del norte y en Zacatecas hay también música norteña, pero aparte me identifico mucho con el tipo de ciudad que es Tampico, tanta abundancia de maravillas que el turista puede venir a admirar aquí, ¿no? Y pues me identifico muchísimo con el mar, evocando a mi poeta de cabecera, Ramón López Velarde, que nunca conoció el mar y en su famoso poema a Fuensanta le dice: Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Digamos que ahorita se me ocurrió, pero increíble, ¿no? Tampico en mi corazón. Soy una jaiba adoptiva. Fueron creciendo tenazas poco a poco, vamos a decir. Angélica, tú si naciste aquí, entonces... ¿Sí naciste aquí? Claro. Bueno, entonces va a ser fácil. Bueno, tal vez va a ser fácil, porque también Angélica salió de la zona sur, pero ¿cómo te identificas, digamos, como tamaulipeca? Más cerca al micrófono, por favor. Bueno, ahí está. Definitivamente me identifico con la costa, con el mar, con la atmósfera natural de todo el estado. Me encanta que tenemos una gran variedad de climas, de
atmósferas naturales increíbles, la comida, como dice la señora Amparo. Los años que estuve fuera de Tampico, lo que más añoraba era el buen comer, ¿no? Y bueno, no me dejarán mentir, Tampico es transatlántico, ¿no? Me encanta ese ir y venir de la gente, siempre está en movimiento, pues con eso me identifico. Digamos que con el mar ya hay un símbolo muy fuerte, digamos, el mar y el río, pero donde no hay mar ni río, bueno, el río Bravo, ¿verdad? Es de Nuevo Laredo. Héctor, tú como tamaulipeco, ¿cuál, digamos, sería tu identidad si te preguntaran? Creo que la riqueza de Tamaulipas es la diversidad, sin duda, natural, geográfica, de múltiples identidades. Y a mí me tocó nacer en la frontera. Entonces, soy orgullosamente tamaulipeco y también orgullosamente fronterizo. Y en una frontera donde a veces se borra justo esa línea, que es el río, que nos divide pero que también nos une con otro país. Y que al final de cuentas presumimos y nos sentimos también orgullosos de que somos hermanos, los de uno y los del otro Laredo. Así que al final de cuentas soy tamaulipeco fronterizo. Pues ahí está. Y aprovechar aquí que está la transmisión, mandar un saludo a Nuevo Laredo, pues unirnos, digamos, como sociedad tamaulipeca y saber que aunque estamos muy lejos de Tampico y de la zona sur, pues estamos ahí con, digamos, de en mente y corazón apoyando en momentos adversos como los que se vivieron hace unas semanas. Ahora sí, yo creo que vamos a entrar en la expertise de cada quien. Invitamos, como les decía, pues son personalidades que se reúnen en la cultura, pero que cada quien tiene una forma de aportar a las culturas y las artes de Tamaulipas. Marvin, preguntarte así de primera, ¿crees que se ha difundido o crees que las historias de Tamaulipas, las historias regionales, las historias antes de la conquista, las historias inclusive más de la cultura popular, fuera de los personajes, digamos, insignias como, no sé, Rigo Tobar, no sé, Rodrigo, tal vez, y otros músicos, Juan García Esquivel, en fin, otros músicos, ¿crees que se ha difundido suficientemente, digamos, toda la historia de Tamaulipas, sobre todo para comprender por qué es un estado tan diverso, por qué es un estado con tantas aristas, digamos, de identidades? La verdad yo creo que no se ha difundido al 100%. Hablar de historia es hablar de historia tanto musical como él menciona, como historia social. En el ámbito musical, pues creo que a lo mejor lo que más nos identifica a los tamaulipecos es Rigo Tobar, pero como él lo menciona, está Rodrigo, está, a lo mejor no nació aquí, pero Ramón Ayala se hizo músico en Reynosa. O Cornelio Reina. Cornelio Reina era de Coahuila, pero también se hizo músico en Reynosa, y así una infinidad de personajes. En cuanto a la historia político-social, creo que en sexenios anteriores, incluso en el actual, siempre se trata de difundir a los mismos personajes de siempre: Alberto Carrera Torres, Emilio Portes Gil, Marte Regómez, y creo que se ha dejado de estudiar a otros personajes que también le aportaron mucho a Tamaulipas, como Juan Nepomuceno Cortina. Muchos dicen que Pancho Villa fue el primero que invadió Estados Unidos, y no es cierto. Juan Nepomuceno Cortina, cuando la franja del Nueces se le quitó a Tamaulipas, él invadió Texas y de hecho había precio por su cabeza. Y la mayoría de los tamaulipecos lo desconocemos y nos dejamos ir por lo que dicen de que Pancho Villa fue el primero que invadió Estados Unidos, y no es cierto. Hay otros personajes muy importantes, como por ejemplo, yo escribo también en el diario, en el Expreso de Ciudad Victoria, que aquí es La Razón de Tampico. Hace algún tiempo saqué un reportaje sobre el niño héroe que nació en Tampico, Luciano Becerra.
hablar de los niños héroes, por ejemplo, siempre se mencionan a los 6 cadetes que murieron, pero eran como 50 cadetes. Uno de esos cadetes fue Luciano Becerra, que nació en Tampico y que es abuelo o bisabuelo, no recuerdo bien, de González Camarena, el que inventó la televisión a colores. Entonces creo que una de las cosas que yo he tratado de hacer en mi sección es difundir todos esos hechos y esos personajes que permanecen o han permanecido en el olvido. Entonces, digamos que falta buscar otras figuras, digamos, de lo que ha sido la historia social, apuntar hacia otros perfiles más allá de los que ya son, digamos, los seguros, los más fáciles, digamos, inclusive los que hay más Los más estudiados. Más estudiados. Perfecto. Vamos ahora con Amparo. Amparo, hace 25 años fundó Café Cultura, una iniciativa de apoyar la cultura desde el sector privado, que eso es una excepción, yo creo que en México. En México hay, digamos, Banamex, digo, grandes capitales así como que estratosferiquísimos, así, ¿no? Pero en Tamaulipas ha sido algo extraño, algo excepcional. Y justo preguntarte, Amparo, ¿cómo surgió Café Cultura, digamos? ¿Por qué? No sé, tal vez hay otras causas que también las empresas apuntan. Ahora hay, y nada más cierro con esto comentario, ahora que hay hasta distintivo de responsabilidad social, muchas empresas ahora sí se acercan, ¿no? Pero ahora hace 25 años, pues eran muy, muy pocas empresas las que tenían esa responsabilidad con su comunidad. ¿Cómo se dio un poco, cuéntanos, la idea de crear Café Cultura y mantenerla a pesar de los pesares, ¿no? Los vaivenes que puede tener, pues, la vida cultural y económica de un país? Gracias. Bueno, yo pensaría, o quiero pensar esto, que desde niña tuve mucho contacto con la lectura, con la escritura, con el arte en general, en Zacatecas, donde nací. Entonces pienso que esa formación desde la infancia, el escuchar música, el pasar las tardes con mucho frío en casa y tomando un rico atole, pero escuchando música tal o leyendo un cuento. Incluso nos ponían a bordar de niñas y pienso que toda esa atmósfera de entrañable, pero muy relacionada con el arte, me inspiró a fundar este proyecto, también dándole mucha importancia a lo que mucha gente no le da, que es el compromiso social que debe tener las empresas con la comunidad. Imagínense, en este momento, nosotros como empresa, que Carlos, que es el organizador de este festival en alianza con nosotros, a mí me encanta, me hace muy feliz. A Carlos lo conozco desde era casi un chicuelo. Y entonces, hacer esta fusión como empresa, pero también como ente cultural con ya 25 años, quiero decir yo que 25 años de éxito porque es un proyecto, esto es muy importante decirlo, Café Cultura son 25 años de cultura independiente y gratuita, porque no cobramos nunca. Y hace rato platicando con aquí mi general Héctor Lecanda, conversamos un poco de eso y yo le decía, bueno, es que no ha sido tan difícil porque se financia desde la empresa, pues yo todo lo intelectual lo hago, lo configuro, hago los contactos con las figuras que hemos traído, pero no ha sido tan difícil porque precisamente contestando tu pregunta, Charlie, cuando, por ejemplo, Carlos Monsiváis, él aceptó venir, porque yo como que tengo ahí simpatía telefónica o no sé, pero el maestro aceptó venir sin conocerme y ya cuando supo cómo era el proyecto cultural en la comunidad, que eran eventos de calidad, porque así cosillas ahí no, hay mucho, ¿no? Entonces, y que era gratuito. Y pues el metro cobraba una tarifa
lógica porque tiene que cobrar cuando ya se construyó el metro. Y antes, pues la Casa de la Cultura, pues es más como de la ciudad porque todos los funcionarios pues son salarios de nuestras propias aportaciones, ¿no? Pero sea como fuere, con cobro o no, de los entes culturales, a mí me pasó siempre un fenómeno que le comentaba ahorita a Héctor, que cuando ellos se enteraron del tipo de proyecto que era, me decían, no, pues entonces no te voy a cobrar tal, mejor te voy a cobrar así como tipo la mitad o a veces hasta menos de la mitad. Y pues yo me encantaba porque la persona venía siendo parte de un proyecto y yo hacía posible todo eso gracias a ellos. Porque tampoco pues está trayendo figuras de ese calibre. También vino Elena Poniatowska, el maestro Emilio Carballido. En fin, hemos traído gente que en su momento, cuando ellos empezaron a venir a Rigoberta Menchú, cuando ellos empezaron a venir a una ciudad donde no había eso, y nosotros hemos tocado la cultura, también Café Cultura tiene una editorial, tenemos 13 años, son como 13 libros publicados y 12 calendarios de fotografía, en fin, que ha sido un poco diverso y también la inspiración se ha ido dando a medida que el tiempo va pasando. Pero yo les digo una cosa, a mí me ha hecho tan feliz esta labor cultural y quizá también con el acto de recibir de parte de los visitantes y nosotros en nuestra posibilidad como empresa, el acto de dar, se fusiona o hay una alianza, digamos, y a mí me ha hecho muy feliz eso porque yo soy la que he aprendido más en todos estos 25 años, he aprendido más, en serio, muchísimo. ¿Te ha servido, perdón, se me viene a la mente esa pregunta, ¿te ha servido la experiencia en Café Cultura en conocer, digamos, un poco la identidad local? O sea, porque viniendo de fuera, como que de pronto el tampiqueño, aunque luego dicen que, ay, sí, es buen anfitrión, la comunidad tampiqueña, digamos, más dura es cerrada. ¿Y te ha servido a ti tener esta iniciativa para conocer las distintas formas de ser del tampiqueño? Pensaría que en general sí, pero pues voy a tener que decir algo que a lo mejor no va a ser muy agradable, pero con la comunidad artística no mucho porque voy a usar una palabra del presidente, yo creo que me ven como un adversario. Entonces, yo no lo sé, pero no he tenido así como una amistad verdadera, salvo pequeñas excepciones, con gente del arte, o los creadores, o en fin. Entonces no he tenido, que yo perciba que de veras se haya establecido algo padre. He aprendido mucho, por eso lo digo. He aprendido mucho en positivo, he aprendido muchísimo de la gente acude gozosa. El teatro, cuando hemos hecho, porque también se hace un concierto de Navidad cada año, y este será, si Dios permite, el número 25, pero el teatro se llena, y se llena de familias, y se llena de gente que no había pisado el teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hay una riqueza y hay pues, emociones que tiene tiene uno que vivir, pero en general creo que a mí es algo muy gozoso y he aprendido mucho. Angélica, ¿cómo es, digamos, ya hace días, bueno, la semana antepasada que planeamos el taller, había algo que nos comentaban, nos decían, es que no pueden hacer el taller tan temprano porque pues el artista, digamos, quien se dedica al arte, pues realmente se dedica a otra cosa para vivir, ¿no? Y aparte se dedica a lo que le gusta hacer. Un poco preguntarte eso, ¿cómo es ser artista en una comunidad como la Tamaulipeca, digamos, porque creo que debe haber excepciones muy poquitas que realmente se dedican 100%, algunos se dedican a ser profesores, a otros tipos de trabajos, funcionarios, pero cuéntanos eso, ¿cómo es? Porque siempre yo creo que por sobre todo sale el tema de el típico comentario para los creadores y también creo que ahí también a los periodistas es, sí te dedicas al arte o al periodismo, pero ¿de qué vives o de qué comes, no?
un poco abordar eso. ¿Cómo es ser artista? ¿Cómo es decidirte a ser artista en una comunidad como esta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, Carlos, eso no estaba en el guión. Pero se me ocurrió ahora mismo. Así que voy a cerrar mi computadora. Pues mira, creo que el artista, y no solamente aquí, gracias, en nuestra localidad, las últimas 10 años, me atrevo a decir, ha mutado a ser un productor cultural, ¿sí? Es decir, ha diversificado su práctica artística hacia la docencia, hacia la gestión, hacia la difusión, ¿no? Y ha habido, bueno, hace 10 años había una resistencia, ¿no? De que, bueno, ¿por qué voy a terminar haciendo esto si soy pintor, ¿no? Pero finalmente el medio te ha empujado, y me parece que también la comunidad, el público lo requiere, ¿no? Entonces, ha sido como, en lo personal, ha sido maravilloso. A mí me encanta poder estar migrando en diferentes áreas, porque tienes oportunidad también de incursionar en la educación, ¿no? En la educación artística, y además en poder desde ahí producir un público, ¿no? Y bueno, hoy te puedo decir que tengo, bueno, colegas que son pintores totalmente al 100%, y bueno, tienen otros proyectos, ¿no? Curiosamente también se está dando un nomadismo cultural. Hay muchos artistas que se han ido a estudiar, como sabemos, en la zona no existe, ni en el estado tampoco, una licenciatura en artes visuales, o en fotografía, o en artes plásticas, y bueno, los que tienen la oportunidad salen a estudiar, ¿no? Se van a otros estados, pero lo interesante aquí es que mantienen el contacto con los proyectos que se producen aquí, y eso me parece súper enriquecedor, ¿sí? Porque vemos, por ejemplo, en el concurso de fotografía, o que organiza la señora Amparo, o el Nacho López, o el premio García Zurita, Samantha Venegas se me viene a la cabeza en este momento, pues siguen, ¿no? Y es muy interesante que lo que ella está aprendiendo por allá lo sigue compartiendo, ¿no? Vienen a dar talleres, entonces eso enriquece, ¿sí? Entonces, si en vez de verlo como una carencia, creo que es algo que se puede potenciar, ¿no? Y otro rasgo interesante que se está dando en las nuevas generaciones es que, bueno, la virtualidad, ¿no? Ya hay una generación que ya se encuentra estudiando en línea licenciaturas en teatro, y además, o artes plásticas, y además ya están insertos en instituciones académicas, ¿no? Entonces va a ser interesante saber qué va a pasar aquí en la siguiente década, esa creación de públicos, estos nuevos personas que puedan incursionar en las artes visuales. Perfecto. Ahora ya vamos a entrar al guión, pero también nada más preguntar primero de la experiencia de cada quien, ¿qué tan complicado es ser gestor cultural en Tamaulipas? Es el que luego termina, como dicen, es el que tiene la idea y termina poniendo pues todo, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo Laredo han tenido experiencias bastante importantes, ¿no? Como tener varios espacios culturales, como tener un museo, tanto el Reyes Mesa como el museo, se me va de historia natural, exactamente. ¿Cómo fue, Héctor, que tú dijiste, bueno, voy a ser gestor, y qué tan complicado es ser gestor, digamos, cultural en Tamaulipas? Primero, bueno, siempre es un gusto estar en el puerto, regresar a Tampico.
y agradezco a Carlos, a Elefante Blanco por esta invitación. Por supuesto, felicitando esta iniciativa del Elefante Blanco por este festival y por celebrar un año por este esfuerzo de periodismo y también de cultura. Y qué mejor coincidir con gente que admiro y que quiero muchísimo, Amparito, Angélica, Marvin, en este espacio. Y bueno, yo empecé en Nuevo Laredo, como ya lo mencionaste, que soy de allá, porque justo, y lo tengo que decir, las primeras actividades, cuando yo era un chavo, que veía que llegaban a Nuevo Laredo y a cuentagotas, era el Festival de la Costa del Seno Mexicano, en la administración de Américo Villarreal, cuando estaba Blanca Ansaldúa como directora del Instituto del Tamaulipeco de Cultura. Y llegaban algunas actividades y por otro lado todo lo demás llegaba a Ciudad Victoria. Y de repente veíamos que estaba el Festival Internacional de la Raza en Tijuana y decíamos, a ver, ¿y Laredo qué? ¿O Nuevo Laredo qué? Entonces empezamos a decir, algo tenemos que hacer en esta ciudad para generar proyectos y no esperar a que los gobiernos, y en ese entonces mucho menos también la iniciativa privada, pensar en hacer algo. Entonces empezamos nosotros a hacer un trabajo de gestión sin pensar y sin saber qué era la gestión cultural. Era solamente de ser un enlace, que finalmente ese es el trabajo de los gestores, ser un enlace a partir de un proyecto que permita la transformación social, no intervención, sino transformación, y empezar a hacer alianzas, y buscamos colaboradores y tocamos puertas con maquiladoras, y tocamos puertas con artistas, y tocamos puertas con iniciativa privada, pero también con los gobiernos a otros niveles, y pudimos hacer, en este caso, fundar Cultura Fronteriza, una asociación civil con varios amigos que estábamos pensando lo mismo, y de esa manera llevar no la cultura, porque la cultura no se lleva ni se trae, sino acciones, proyectos culturales, festivales de cine, generamos un festival en torno a la celebración del Día de los Muertos, y así empezó Cultura Fronteriza y Laredo es Arte. Y quiero mencionarlo, sin pensar ni siquiera que yo iba a ser gestor. Ya después, yo creo que, y eso, nos tocaba juntar sillas y jalar cables y tocar puertas y hacer absolutamente todo y conseguir dinero para pagar. Y si no conseguías, pues pagarlo de tu bolsa o ver cómo le hacías o salir debiendo. Y al final de cuentas creo que pues eso me ganó. Eso fue lo que me gustó y dije, yo quiero dedicarme a esto y empezar también a tocar puertas a manera en lo académico y en lo intelectual y a formarme como tal. Y ahora sí puedo decir que soy un gestor, ¿no? Porque ya tengo también, aparte de cierta experiencia, pues una formación como gestor cultural. Pero también quiero decir, hay muchas personas que ahora cualquiera se dice que es promotor o gestor cultural. Como cualquiera se puede decir que es artista o creador. No me voy a meter en esos rollos. Pero lo que sí es, no es fácil, menos en Tamaulipas, ser un gestor cultural. No es fácil ser un creador o ser un artista en un estado donde no hay infraestructura para la educación y la profesionalización artística. La única escuela, la única universidad, la única facultad de artes está en Tampico y es la de música, en todo Tamaulipas. Nadie que quiera realmente ser un profesional lo puede hacer en el estado y se tiene que ir.
No es fácil ser un Amparito Verumen. Aquí afortunadamente, y se lo platicaba yo hace rato, hay una comunidad con un arraigo, con una identidad al trabajo que hace Café Cultura, que hace Dega, que ha hecho esta empresa a través de 25 años, pero no es nada fácil. Entonces en Tamaulipas no es fácil, y menos ahora, porque me gusta mucho eso de festival del olvido. Hay que recuperar la memoria, que no se nos olvide lo que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años, 40 años, en la política cultural de un estado, en infraestructura, en la formación en Tamaulipas, y que desafortunadamente en los últimos años casi derrumbado. Ya que tocan, vamos a empezar ahora sí con el guión. Porque sí, yo para estructurar un poco, lo que quería hacer era presentarles como cada quien de dónde viene. Ya hablamos que tenemos aquí a un cronista, a una gestora cultural independiente, a un artista y también a un gestor cultural independiente. Vamos a empezar ahora sí de Héctor para acá. ¿Cuál es tu opinión del desarrollo artístico y cultural en los últimos 5 años y medio, vamos a decir, en la gestión actual del gobierno? ¿Qué opinas? En los últimos 20 años se construyeron teatros, se trajeron festivales de literatura, se fortalecieron festivales en general, como el Festival Tamaulipas, y de pronto todo se vino haciendo menos, ¿no? Fue de más a menos. Hoy vemos que no hay festival, ni siquiera el encuentro de teatro, estatal de teatro, Rafael Solana, que era como el encuentro de teatro del país, casi, pues se mantiene. Y por un lado, yo justo me pregunto mucho, y aquí sí lo tengo que decir como es, el gobernador dice, me siento orgulloso de ser tamaulipeco, pero me pregunto, pues si la cultura la desapareciste, ¿qué tipo de tamaulipeco está diciendo? Entonces, ¿cuál es tu opinión, tu diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos años? O sea, ¿cuál es el corte de caja, digamos? Yo creo, hablando de memoria y hablando de que no se nos olvide, yo creo que todos a lo largo de 40 años han venido construyendo lo que por supuesto es el Tamaulipas de hoy, y desafortunadamente lo que es el Tamaulipas de hoy. Yo creo que desde, ahora que mencionaba Marvin a Marte R. Gómez, desde él, que tuvo una vocación también como un gran mecenas a la cultura, pero por supuesto Norberto Treviño Zapata con la construcción de los IRBA, los institutos regionales, las bibliotecas, de Praxedis Balboa, los murales que tienen aquí en Tampico como otros que tenemos en Tamaulipas, pues se le debe también a esa gestión de ese gobernador. Creo que sin duda en la administración de Manuel Cavazos Lerma se hicieron importantísimos proyectos. En la administración de Américo Villarreal se trabajó mucho en la parte de la promoción del patrimonio, en la rehabilitación de lo que fue el balcón de Montezuma, por ejemplo, ¿no? Con Cavazos Lerma se publicaron muchos libros, se hicieron también encuentros de literatura, en la celebración de los 250 años de Tamaulipas, bueno, ya sabemos, por supuesto, en la administración de Tomás y de Eugenio se construyeron estos grandes espacios culturales, y lo voy a decir, primero los construyeron el metro, el Parque Cultural Reynosa, y después a ver para qué sirven, o sea, sin vocación. Con Tomás también se rehabilitó lo que fue el espacio que se construyó de Mario Pani en Matamoros como Casa del Maíz para convertirla en un museo de arte contemporáneo. Y en la última administración de Egidio Torre
Bueno, aparte de los festivales, por supuesto, eso también es muy importante ahora que lo mencionaste. El primer festival así importante en Tamaulipas fue en la administración de Blanca Anzaldúa con Américo Villarreal, que fue el Festival de la Costa del Seno Mexicano. Después se fortaleció como Festival Cultural Tamaulipas, que era el festival de festivales, con el Festival Tamante en Ciudad Mante, con el Festival San Antonio en Reynosa, el Festival de Otoño en Matamoros, el de Tampico, o sea, varios festivales que se hicieron también, y Laredo Sarta, y que se conjuntaron como el Festival, el ingeniero Jorge Morales, director general. Festival Cultural Tamaulipas. No me quiero alargar mucho, y solamente decir el orden de participación de cada una de nuestras candidatas ha sido sorteado, así que cada una de ellas ya tiene... Entra una señal por ahí. Un, dos. Es que estamos aquí también con las actividades de las princesas o las reinas, no sé qué por ahí, ¿no? De belleza, por ahí las vi. Bueno, en el caso de la administración de Egidio Torre con Libertad García, 2011-2016, hubo una gran cantidad de publicaciones, se hicieron más festivales, el Festival Internacional Tamaulipas, el Festival de Cine, el Festival de Jazz, el Festival del Altiplano, los círculos de lectura, los encuentros, aquí hubo un encuentro también en este mismo espacio de literatura. O sea, creo que cada administración, aparte de infraestructura, porque a veces es lo único que uno se acuerda de la infraestructura, pero cada quien le imprimió un sello. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Que de repente, como si no se hubiera construido nada, como si nada hubiera pasado, porque no hay interés. No hay interés, no hay recurso, no hay proyecto, y yo creo que esa es la palabra clave. Si no hay un proyecto, no hay absolutamente nada. Y ahorita, Carlos, creo que y lo platicaba con Amparito hace rato, como todo lo que se ha venido construyendo, la infraestructura está a medias, sin mantenimiento, sin un proyecto con una vocación. No hay formación artística en el Estado, y repito, esa es una gran demanda de todos, que no es posible que solamente exista una sola facultad de artes y nada más en Tampico. Si alguien de Nuevo Laredo, de Matamoros, quiere estudiar artes visuales, se tiene que ir a Austin, se tiene que ir a Brownsville o a Monterrey. Si alguien de Ciudad Victoria, pues mejor se viene música, pues se viene a Tampico, o se va a San Luis, o se va a la Ciudad de México. Muchos de los artistas ahora que mencionaban que si Rigo, muchos se tuvieron que ir por lo mismo, y muchos desafortunadamente ya se olvidan de Tamaulipas. Ese es lo que pasa ahora en Tamaulipas. Mientras no tengamos un verdadero programa de desarrollo artístico, de formación, de profesionalización, quiero decirle, Tamaulipas sí es el estado que tiene más escuelas de iniciación artística de muchos otros estados. Aquí son varias escuelas de iniciación, aquí hay una en el IRBA, pero que están asociadas con el INBA, pero no hay una escuela de profesional. A ver, Santos, tú te quieres ir a estudiar o estudias, ¿a dónde te tienes que ir a profesionalizar en la danza? Y esa es una de las demandas que yo creo que tenemos todos. Y desafortunadamente, si no hay un proyecto, no hay un interés, ahora también lo estamos viendo, hay una apatía, y no solamente de las autoridades, sino también de la comunidad. Ahí te interrumpo, porque si quieres ahorita hablamos de la apatía para preguntarle justamente a Angélica lo mismo. ¿Cuál es tu opinión, digamos, del desarrollo cultural y artístico? Pues en la última 6 años, una última década, digamos, ¿cuál es tu percepción desde ser creadora, ¿no? Que Bueno. puede ser distinto a ser gestor. Sí, ¿sí me escucha? Sí. Ahí está. Bien, pues es difícil pensar en Tamaulipas sin estas heridas, ¿no? Que no se han subsanado, no solamente de los crimen organizado, sino también de la mala,
pues sí, de la mala elección de las personas que están enfrente de la cultura en el Estado. Sí, este recuento que hace Héctor Lecanda, pues sí, a lo mejor no recordamos, pero creo que me atrevo a decir que ha sido la mayor edición de libros sobre Tamaulipas que se ha hecho, sobre de Rigo Tobar, de arte, de historia, ¿sí? De Cristina Rivera Garza. Y además esta preocupación en el 2012 de este programa, que yo me encontraba en Querétaro y resonó lo que se estaba haciendo en Tamaulipas, los colectivos culturales, ¿no? Que además de beneficiar a estas comunidades vulnerables, estaban siendo beneficiados justamente los creadores. ¿Por qué? Porque entraba primeramente una etapa de capacitación para los artistas y después entraban ya las comunidades, ¿no? Pues eso desapareció. Así como los festivales, los talleres, se congeló de pronto, ¿no? Regreso a Tampico y bueno, veo un Tampico temeroso, ¿sí? La ciudadanía no se veía en las calles y de pronto, como si hubiera entrado una política cultural, de pronto vimos las calles llenas, ¿no? Llenas de eventos. De martes a domingo podíamos ver, creo que me parece, Amparo, usted ha de saber, cuando ya pudo usted estar aquí en la peatonal, ¿no? Se activó esta plaza hace 12 años y bueno, está esta persistencia, ¿no? de las instituciones, pero Héctor acaba de dar pues una palabra clave, ¿no? La apatía. Entonces pienso que la apatía también, me gustaría ver un poco más de participación ciudadana, ¿sí? Junto con la comunidad artística, poder repensar herramientas, estrategias para poder no solamente estar mirando, sino también actuando, ¿no? Personas más actores de estos procesos culturales. Sí. Amparo, la misma pregunta, ¿cuál es tu corte de caja de estos últimos años en la política o no política cultural y artística en Tamaulipas? ¿Cuál es tu opinión de lo que has visto, digamos, desde lo que tú haces, pero también lo que tú observas, ¿no? Bueno, creo que debería empezar por decir que en estos periodos efectivamente de mucha cultura, de mucha edición de libros, de mucho auge del arte, fue algo muy gozoso, pero en paralelo también se estaba dando ya la inseguridad en las calles. Incluso recuerdo muy bien un evento que tuvimos en el metro, ¿te acuerdas, Héctor? Con Libertad, porque el ITCA, el Instituto Tamaulipeco de Cultura, cuando hacía eventos en Tampico, bueno, pues yo feliz porque los hacían con Café Cultura, no era con el ente municipal, sino lo hacían conmigo y como lo dijiste tú, también hubo cosas aquí al aire libre, pero yo recuerdo un evento que tuvimos de una presentación de un historiador que venía de la Ciudad de México y estaba Libertad hablando, Ciudad Victoria, de que si se cancelaba, no había nadie más que nosotros. Y fíjense, fue aquel martes negro, no sé cómo le llamamos aquí los tampiqueños, y entonces estaba el centro, la gente corría, se escondieron, la ciudad estaba apagada a las 7 de la noche, nosotros teníamos la presentación y estaba la encrucijada de eso. Bueno, en paralelo a un gran auge en la cultura, en paralelo a la construcción de estos hermosos centros culturales que tenemos en Tamaulipas y también del auge que se le dio al arte y al festival y cosas extraordinarias que gozamos por años. Yo quiero también subrayar que vivimos años de mucho dolor en Tamaulipas. Vivimos años de soledad en las calles,
Muchas familias de Tampico, quiero yo señalar el caso Tampico porque no puedo hablar del Estado en este fenómeno, pero muchas familias de Tampico se fueron, estuvieron fuera, no sé, 2, 3 años, y la ciudad estaba pues apagada, no había movimiento comercial, no había, por supuesto, movimiento de cultura, no se podía hacer nada. Yo recuerdo que estaba montando una exposición de fotografía, producto de uno de los concursos, y estaba montando, y tocó que el personal del metro tenían, pues como todo mundo, tenemos nuestros horarios, pero yo no había terminado de montar y la persona que me ayudaba se tuvo que ir, y yo me quedé sola en el metro. Y cuando empezaron las llamadas de que no pasen por tal calle, a ver, porque fíjense, hubo un fenómeno que a mí me pareció de lo más entrañable, que era el siguiente. Nos decían, ¿por dónde estás? No, pues estoy por tal lado. No, váyanse por tal rumbo porque acá hay balaceras. La gente, nos comunicábamos, los vecinos y todos, y nos decíamos eso. Entonces, también eso ha provocado que ahorita en este momento, por cierto, bueno, pues ya las familias han vuelto, ustedes ven cómo está Tampico, pero en ese tiempo las cosas fueron así. Ahora, retomando tu pregunta, Carlos, efectivamente, tenemos 5 años y medio de que hemos recuperado nuestra vida cotidiana, pero pues no ha habido una aportación cultural de este gobierno. Primero pusieron a una secretaria que era diputada o era no sé qué, no me crean a mí, no tengo datos precisos ni oficiales, pero vino a ocupar un cargo nada más como de adorno, no sé si la expresión sea muy cotidiana también. Luego regresó a su trabajo político porque creo que eso es. Yo en algún momento tuve oportunidad de platicar con ella y me di cuenta de que pues no sé por qué estaba ahí. Después la suple una persona que está actualmente en el ITCA, que sigue siendo también nulo el trabajo de la cultura. Platicaba con Héctor, también influye que el presupuesto a nivel nacional se retiró para la cultura, para muchísimas cosas, pero como también tú decías, Héctor, hay estados que a pesar de que la federación ha retirado todo eso, hay estados que han visto la manera de que la cultura siga adelante. Nosotros en Tamaulipas, en este sexenio, no hemos tenido eso, pero sí es muy importante subrayar cómo estábamos antes, que fueron varios años de soledad, de secuestro, de inseguridad y de todo, que ahora, por suerte, estamos aquí y esa es una muestra de ello, y ya me alargué o no sé. No está. Justo lo que mencionaba también Amparo es interesante porque el gobierno federal, a la par de que ha dicho, digamos, que hay un interés especial por la cultura, también hay ajustes presupuestales, dado que no es el principal, pero sí también hay un interés, y lo digo para justo preguntarle a Marvin, ¿no? Hay un interés especial por la historia, ¿no? Un interés muy específico por hablar de los Méxicos, ¿no? Por hablar de los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu percepción, Marvin, de lo que ha pasado, digamos, a nivel estatal? Yo creo que tú me corregirás si me equivoco. El único ente, digamos, oficial que hay, oficial porque tiene presupuesto público, pudiera ser el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT. Digamos, el único ente que realmente se dedica completamente a ver. Pero pues ya sabemos que la UAT es un aparato muy complejo de burocrático, ¿no? En donde quien llega ahí a tener un puesto alto, ¿verdad? No un maestro, pues comúnmente pues está atado a lo que diga el rector y lo que la agenda de cada rector le indique. Entonces, en ese sentido, Marvin, ¿cuál crees tú que es cuál es tu opinión, digamos, del abordaje que hacen desde los gobiernos de la historia, sí de Tamaulipas, pero también del país? Fíjate ahorita que comentaban lo de
los libros que se editaron en el sexenio de Egidio. También la maestra Libertad le tocó estar en lo del Bicentenario y el Centenario. Yo en aquella época vivía en Ciudad Victoria y colaboré en algunas fotografías antiguas que localizaba, que salieron publicadas en algunos de los libros. Siento que en esos 2 sexenios, de la mano de la maestra Libertad, se difundió mucho la historia, y no solo la historia, se editaron libros de otros temas. Lamentablemente sí, en este sexenio, sí ha decaído mucho. La verdad, las personas que están como titulares del ITCA, la verdad, a veces uno ni los conoce porque no salen a la luz mucho. El año pasado fui becario del PACMIC en un libro sobre el municipio de Nuevo Morelos y me dio tristeza que fue el único libro que salió aprobado, cuando antes salían varios. También hay que decir, ¿verdad?, que si hay mucho recorte de presupuesto en el PACMIC, en este caso por parte de la Federación, y pues el Estado también pues, no le interesa. A lo mejor son las personas que pusieron, a lo mejor el que está más arriba no le interesa, no sé, la verdad, ahí son cuestiones ya que uno no alcanza a comprender. En cuanto, por ejemplo, lo que decías del Instituto de Investigaciones Históricas, creo que en Tamaulipas es el que ha estado dando la cara en cuestiones de salvaguardar nuestro patrimonio histórico. También uno a veces me ha tocado ir, por ejemplo, al archivo del gobierno del estado. Es una pena que no tiene ni copiadoras. A veces no tiene ni sillas. ¿Por qué? Porque no le interesa al gobierno todo lo que tenga que ver con cultura. En cuanto a la UAT, pues como tú mencionas, pues tienen presupuesto, a lo mejor esa es la diferencia. Aún así, en Tamaulipas tenemos muchos archivos importantes, está el de Matamoros, está el de Tampico, aquí muy bueno, está el archivo de Bustamante. A lo mejor es un municipio chico, Bustamante, pero tiene mucha riqueza histórica del siglo XVIII, siglo XIX, que a veces es lo que uno como historiador batalla, porque se perdieron muchos archivos durante las guerras que tuvo nuestra nación. Entonces, pienso que a futuro deben de poner a personas en esos tipos de puestos que realmente sientan y amen la difusión y la promoción cultural en todos los aspectos, ¿verdad? Pues bueno, vamos, un poco lo digo para aclarar, vamos un poco retrasados también por un vuelo que viene retrasado de uno de nuestros compañeros que está más tarde. Pero la última pregunta yo creo que es pues obligada, ¿no? Más allá de que ya hicimos la crítica, quienes no saben, estamos en un espacio crítico, es decir, no vamos a no reconocer, pero tampoco vamos a evitar pues decir lo que está sucediendo desde nuestro punto de vista. Y ahora lo bueno siempre es, bueno, ya señalaron lo que ven crítico, pero ¿qué propuestas creen que debe tener? Ya se habla de aquí de unas ideas, como de tener un proyecto, como de ese tipo de ideas, así de manera ágil, digamos, y breve. ¿Cuáles son las ideas que tienen? ¿Qué propuestas hay para que pudiera haber un desarrollo artístico? Ya no pensemos equiparable a Monterrey o Ciudad de México o Guadalajara, tal vez Guanajuato, o sea, estados más pequeños, o ciudades más pequeñas, pero que tienen un desarrollo. Héctor, si quieres empezamos para terminar esta charla. Sí, Carlos, solamente quisiera mencionar que siempre y en todos lados y en todos los municipios hemos batallado con los presupuestos. Y yo creo que con presupuestos de todos los niveles y también con las inversiones privadas y con que la gente salga e invierta o aporte un recurso para la cultura. Y yo creo que ahí está la clave.
Una es gestión, la capacidad de gestión que tengan las personas que estén al frente de las instituciones públicas en cualquier nivel. ¿Qué capacidad de gestión tienes para conseguir recursos? Y no todo el recurso tiene que ser federal, estatal o municipal, porque hay infinidad de instituciones y de puertas que puedes tocar. La otra palabra clave para mí es eso, proyecto. Si no hay un proyecto, no hay una política cultural. Si no hay una política cultural, no hay rumbo, no hay vocación. Y creo que es lo que hace falta en este momento. Tú preguntas para el desarrollo artístico, ¿qué se necesita? Eso. Un proyecto, un rumbo, definir las vocaciones, hacer un verdadero diagnóstico y que están las personas idóneas en los puestos donde necesitan estar, sin importar sus filias o sus fobias partidistas o políticas. Ese es uno de los grandes problemas por los que hemos vivido siempre. Pongo a mi compadre o al recomendado o al no sé qué o al que trabajó en la campaña, no a quien debería estar. Y si no funciona, alguien más. Y finalmente se resume en desarrollo cultural, en desarrollo artístico. Estoy hablando de desarrollo, no eventos. No caer en la eventitis, que no se siga viendo a la cultura de que voy a llevar y voy a traer, no. En la cultura se sigue pensando en la recreación, en el evento, en el accesorio, en para entretener, en invito a un artista mientras llega un candidato, en invito a un artista mientras llega el presidente o la alcaldesa. No. Creo que lo importante es desarrollo, proyecto, vocación, y ya urge. Angélica, la misma pregunta, desde la comunidad cultural, porque bueno, creo que sí es importante tener claro cuál es, digamos, el papel del gobierno, pero ¿qué crees que la comunidad cultural, o en tu caso como creadora, debe de proponer o exigir en un momento caso como una participante más activa, ¿no? Bueno, sí, me parece que estos últimos años hemos estado muy apáticos, ¿sí? Desencantados, pero creo que es momento de trabajar en conjunto y buscar también esta transversalidad de la que habla Héctor Lecanda, poder trabajar junto con el sector educativo, ¿no? Que también es importante, que de pronto se les ve en los espacios culturales únicamente para sus cierres de festivales, ¿no? Y no se les nota en todo el año, ¿no? Y hay mucho que conocer de esta ciudad, ¿no? Ahora que estoy como docente, me encuentro chicos que no ubican los monumentos de su ciudad, ¿no? Que tal vez no sean los más estéticos y importantes, ¿no? Pero es un monumento y tiene un valor, ¿no? Entonces me parece que es tiempo también de poder marcar una política que se trabaje en conjunto, ¿no? El sector educativo, el sector privado, junto con la institución, pero también me parece que es importante que se involucre más la ciudadanía, ¿no? Hay otros países que ya están actuando en esas políticas porque ya es necesario, ¿sí? Por lo pronto, Héctor habla del entretenimiento, ¿no? Dejar de ver el arte y la cultura como un entretenimiento únicamente o para crear un espectáculo o un objeto estético, ¿no? El arte y la cultura va más allá. Es eso, pero también es transformación, transforma la conciencia humana, y creo que estos momentos y este espacio que han ustedes abierto me parece que muy pertinente.
hablar que el arte y la cultura es una manera magnífica y maravillosa para transformar estos dolores, estos sentimientos que solo merman la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, eso nada más, porque poder trabajar todos los sectores en conjunto. Gracias y gracias por el espacio. A ti, Angélica. Amparo, obviamente estamos todos, creo que los que estamos cerca de aquí, contentos de que cumpla 25 años, pero a la vez también debería de haber más empresas con ese tipo de iniciativas, ¿no? Digo, se habla de que Tampico tiene grandes consorcios empresariales que debería de apostar. ¿Qué llamado le harías tú, digamos, ayer te lo mencionaba, como un personaje importante en el tema, sí, empresarial, pero también en el ámbito comunitario, artístico, de ideas? ¿Qué llamado le harías, digamos, a los empresarios, empresarias que de pronto deciden, y es respetable y tal vez voy a decir algo demasiado, tal vez dedican a otras causas sus recursos, ¿no? Causas de la naturaleza o causas para atender a población vulnerable, pero que también está esta otra causa que es la cultura, las culturas y las artes. ¿Qué llamado les harías a ellos? Te voy a pedir permiso para salirme un poquito del programa. ¿Sí? Y luego ya te contesto al final Ok. lo que me preguntas. Pero es que ahorita Héctor pronunció una frase clave que me hizo recordar algo y que, bueno, creo que aquí el festival se llama Contra el Olvido, Contra el Olvido. Y Héctor acaba de mencionar que en los cargos públicos deben estar las personas idóneas. Y eso no sucede. No siempre sucede. Quizá haya un porcentaje alto de los funcionarios que están con conocimiento desempeñando un cargo público. Y yo, bueno, pues no sé si esta tarde y el viento y todo sea benévolo, pero quiero remontarme a la administración municipal del 2013-2016, en que se invitó a la familia Yapur Mariscal a que prestara para una sala museo en la Casa de la Cultura obras del maestro Jorge Yapur. Tampico se identifica mucho con la Huasteca, somos Huasteca, y entonces se hizo todo un proyecto de sala museo en la Casa de la Cultura. Se hizo todo un diseño como debe llevar, con el respeto que debe llevar la obra de un artista que es mostrada en un sitio público. Entonces fue un trámite largo, se compró todo el mobiliario adecuado para resguardar las piezas, para poner los cuadros, se hizo todo un inventario y la familia Yapur Mariscal estaban encantados. Cuando se hizo el evento inaugural y la apertura de la sala museo, bueno, quiero decirles que, que como proyecto independiente Café Cultura, el único trienio que se sumó al proyecto cultural del municipio fue este trienio 2013-2016. Entonces yo me sumé aportando, no sacando nada ni nada. Entonces en este proyecto de la sala museo estaba pues yo muy involucrada también, y entonces la noche de la inauguración fue muy gozosa, fue muchísima gente, se abrió totalmente el gran salón de la Casa de la Cultura, estaba todo lleno, se hizo algo inédito, también a lo mejor con visos de un poco de fiesta y todo, y luego posteriormente, bueno, y también editamos, con el sello de Ediciones Café Cultura, editamos un catálogo, que no lo traje porque pues no pensé que me tocaría hablar de esto hoy. Se hizo un catálogo muy bien editado con el contenido de todas las piezas que estaban en la sala museo. Después de la celebración fuimos a la inauguración, yo allí como observadora, inaugura el alcalde, que era Gustavo Torres Salinas, con la señora Alicia Yapur. La familia estaban allí y yo también como colaboradora.
y ya en el trienio, incluso yo en el periódico donde escribo, me llegó información de que la sala museo ya estaba inscrita en la itinerancia turística del puerto de Tampico y de la zona. Cuando termina esa gestión, ese trienio, de pronto a mí, yo ya no me acuerdo en cuántos meses habían pasado de la nueva administración, y me llama la señora Yapur para darme la noticia de que iban a quitar la sala museo Jorge Yapur. Y le digo, ¿pero por qué la van a quitar? No nos da ninguna razón. Y me dijo, y lo tengo que decir aquí, me dijo, hemos pedido, la titular de Cultura fue quien hizo esa llamada para avisar a la familia. Entonces, pero me dicen, la familia Yapur me dicen, hemos intentado una cita con la autoridad municipal y no nos dan la cita. Hemos enviado una carta y no nos sellan de recibido. Hemos hecho llamadas incluso a otras instancias municipales para ver si hay una voz que nos entienda y nos diga, bueno, los vamos a recibir. Jamás hubo respuesta de la autoridad municipal, ni de otras instancias municipales, ni de la titular de Cultura. Y bueno, para no alargarme ya tanto, cuando fue que desmontaron toda la sala, que era una sala bella, valiosa, cuando desmontaron todo, pues bueno, ya ellos me notificaron pues que ya se desmontó, y el día, eran como las 11 de la mañana, cuando tenían un inventario y la familia iba a firmar de recibido de que todas las piezas de la sala museo les fueron entregadas. Sí, obviamente nadie podría desconfiar de que la familia iba a recibir el inventario de esas piezas. Entonces llego a esa hora a la Casa de la Cultura. Cuando entré a la sala, pues era una sala vacía. No había nada. Yo no sé si la habían trapeado o no, pero yo la vi limpia, sola, vacía, ¿no? Está la titular de Cultura con la subtitular, con la lista y haciendo así, y la familia Yapur aceptando. Y entonces me acuerdo que estaba un amigo, Lalito Hernández, Lalo Contra, era la única persona que estaba allí. Él hizo una ceremonia del canto del caracol y con un no sé cómo se diga, un incensario, no sé cómo se diga. Entonces se hizo esa pequeña ceremonia en silencio. Nosotros salimos en silencio. Las funcionarias se quedaron viéndonos con una tranquilidad, porque yo en la titular vi hasta satisfacción, y creo, soy muy atrevida al decir esto, pero una de las cosas que motivó también que este atropello se llevara a cabo fue la desavenencia entre la funcionaria de Cultura saliente con la de Cultura entrante. ¿A qué voy? Pues que se ponen a personas que se adueñan de las decisiones culturales y se les olvida que están obligados a dar un informe con salarios pagados por los ciudadanos, y entonces hacen, pero no todos. Hay funcionarios excelentes que respeto, pero algunos hacen y salen y se van, pero de esto que les cuento nunca se dijo nada. Y pues no estaba en el programa decirlo, me salí también del programa, Carlos, pero gracias por darme como la pauta, y pues bueno, creo que estoy tranquila de haberlo dicho por fin, porque ya pasaron no sé cuántos años, como 6 o 7. Y bueno, pues agradezco su atención de veras, pero esto ha pasado y es real. Pues Marvin, ¿tú qué opinas, digamos, de qué propuestas crees que se deben hacer para tener una difusión? Que creo que esa palabra también, aparte del desarrollo, es la difusión de las culturas y las artes, las historias. ¿Qué hace falta, digamos, desde la presidencia de la Asociación de Cronistas de Tamaulipas? Hay incursiones y también en mucho de la sociedad civil en redes sociales para hacer difusión,
pero ¿cuál crees que debería ser un proyecto más articulado para dar difusión y también estudio de la historia, de las historias del Estado? ¿Qué crees que las autoridades, pero también las figuras de los cronistas, que son autoridades públicas, pudieran llevar a cabo en próximos años? Una de las cosas que debe de haber en Tamaulipas referente a los cronistas es darles continuidad, porque hay municipios como el Mante, mi vecino, que cada trienio cambian de cronista y no hay una continuidad a lo que dejó el anterior, y luego las desavenencias entre el entrante con el saliente, y se pierde mucha información. Entonces, una de las cosas que como asociación estamos pugnando es que se les dé continuidad a los cronistas. En el caso de la asociación en concreto, que por cierto fundó don Eduardo Infante, cronista de Ciudad Madero, en 1989, en el acta protocolaria de la fundación, uno de los artículos indica que el cronista va a seguir siendo cronista de la asociación, aunque en el municipio ya no tenga el puesto político, y de esa manera se protege al cronista saliente, y los cronistas entrantes tienen que hacer una petición por escrito para pertenecer a la asociación. Otra de las cosas que se debe hacer, por ejemplo, en los municipios, pasa mucho en los municipios chicos como el mío, de que en los puestos culturales, en las bibliotecas, siempre ponen de titular a la que anduvo con la maraca o en la porra. Y es la verdad, o sea, en los pueblos chicos no les importa la cultura, y lamentablemente no sé aquí, pero creo que eso debe ser fundamental. Ahorita que vamos a tener elecciones y que va a haber un nuevo gobernador, ojalá que el gobernador que gane también ponga a una persona. O que para empezar, que los candidatos, pues, digo, te interrumpí, para que hablen de cultura y arte, ¿no? Porque creo que… De hecho, ninguno de los candidatos, de los 3 candidatos que hay, habla de cultura. Y ojalá que no me equivoque, pero el que llegue a ganar, siento que a lo mejor también… Y no nomás que hablen, que le inviertan. Sí, que… No, claro, eso es fundamental. Ojalá que vuelva a haber otro periodo como cuando ustedes estuvieron en el ITCA, que se apoyó mucho a la difusión cultural, a la difusión musical. De hecho, yo también di un taller de música norteña en Antiguo Morelos. Es algo que también me apasiona, igual que la fotografía. Yo tengo un estudio de fotografía en Antiguo Morelos, porque como tú bien dices, no podemos vivir de la cultura a veces ni de la historia. Tenemos que buscar el sustento de nuestras familias de otra forma, pero la fotografía también creo que es algo que va muy pegado a lo que nos gusta, ¿verdad? Y lo hacemos con gusto. Entonces yo siento que nosotros como ciudadanos le debemos de exigir a las autoridades que pongan gente capacitada. Yo tomé posesión como presidente de la asociación en agosto del año pasado, y por ejemplo, la asociación, en la página de gobierno del estado hay un apartado de la asociación, hay 3 cronistas nada más apuntados ahí en la página web. Son 43, más aparte los honorarios que ya no son, pero siguen siendo parte de la asociación. Eso nos habla de que no les prestan atención, o no nos prestan atención muchas veces. Ahorita, por ejemplo, una de las propuestas que hice cuando llegué a la presidencia fue la de instaurar 2 medallas que premien a los historiadores o a los que le han aportado algo en cada uno de sus municipios.
fueron presentadas aquí en la Asamblea 40 que se realizó en Madero. Una, por cierto, una medalla lleva el nombre de Carlos González Salas con su imagen en la medalla, y la otra Eduardo Infante por ser el fundador de la asociación. Que dicho sea de paso, en esa misma asamblea se acordó ponerle Asociación de Vías y Ciudades de Tamaulipas Eduardo Infante Álvarez. Pues bueno, les agradecemos bastante que hayan estado en este inicio de esta segunda jornada haciendo una evaluación, digamos, de lo que ha pasado en este sexenio y también en años anteriores, porque es importante, creemos también en Elefante Blanco que es importante hablar de las identidades, de las culturas, de las artes en Tamaulipas y tratar desde el periodismo, pero también desde la discusión pública, pues aportar ese pensamiento, esa idea en la sociedad que hoy nos acompaña y que agradecemos mucho. Y les agradecemos mucho Marvin, Amparo, Angélica, Héctor, que hayan estado hoy aquí en este Festival contra el Olvido, que bueno...